Hola, mi nombre es Raimundo Rosales Villegas, soy maestro en filosofía. Aquí les vamos a dar una interpretación sui generis, es decir, única, una versión fuera de serie sobre la caída de Tenochtitlan. ¿Sí? Normalmente se ha dicho que fueron los españoles que vinieron a conquistar aquí a México, Tenochtitlan. Ahora está muy de moda decir que no fueron los españoles, sino que fueron los pueblos sujetados por los mexicas. Nosotros les vamos a hablar, digamos, de una versión sui generis de la caída de Tenochtitlan, porque vamos a hablar de lo que no se ve, es decir, del ser, de la Mexicayelistli. Entonces, vamos a enseñarles nuestro esquema de cómo es, digamos, el ser de los mexicas. Con Ixcoatl hay una quema de la historia, que esa historia quiere decir una restauración de su ser. Se reivindica el Teoamochtli de Dios Huitzilopochtli, que son los sagrados mandamientos, su Biblia, que viene en la obra de Cristóbal del Castillo. ¿Sí? Se reivindican, se queman los dioses que no tienen nada que ver con ellos y se reivindica, digamos, la doctrina del dios Huitzilopochtli. Ahí comienzan a ascender con la Triple Alianza, llegan y alcanzan el esplendor hasta que llega Moctezuma Xocoyotzin y niega, digamos, el modo de ser de estos grandes señores, ¿sí? ¿Cómo es que lo niega? Cuando se entroniza Moctezuma ya no reconoce el modo del régimen anterior, sino, como le dijo el Cihuacóatl en su momento, le dijo: Señor, vas a aniquilar a los reyes pasados deshaciendo sus cosas y vas a mandar lejos a tus vasallos. No se van a acercar a ti. Y él dijo: pues eso es lo que yo quiero. Entonces Moctezuma quita de su gobierno a los grandes señores que tengan que ver con macehuales o con hijos de esclavas, y solamente, según él, pone a hijos de grandes señores, cosa que acá no. Acá se reconocía a todos, acá era inclusivo, porque se reconocía solo el modo de ser de las personas, la humildad, la generosidad, la bondad, el valor y la guerra del guerrero, la calma del guerrero o de los sacerdotes, la serenidad, etcétera, la alegría. Acá ya no. Acá solo los hijos de los nobles. Se vuelve un nepotismo completamente. Acá se reconocía, por ejemplo, a los hijos de las esclavas. No importaba de dónde vinieras. Lo que importaba era tu modo de ser, ¿sí? Acá, por eso hoy en nuestros días no debe de importarnos si eres mestizo, blanco, amarillo, ojos verdes, azules, cafés, negros, lo que sea, no importa. Lo que importa es tu modo de ser, como el de los antiguos, ¿sí? Normalmente se ha dicho que los españoles son los que vinieron a conquistar, ¿sí? Esa es la versión tradicional. Hoy muchos sacan a la luz que fueron los pueblos de aquí los que mataron a los mexicas tenochcas, y efectivamente, ¿sí? El dios Huitzilopochtli había dicho desde que salieron de Aztla, le dijo a su madre: vendrán unos hombres extraños y se adueñarán de todo, pero yo seré derrotado por los mismos pueblos que yo sujetaré. Y hasta entonces, madrecita mía, regresaré otra vez al abismo, a tu vientre, a tus abismos, a la oscuridad, por así decir. Pero entonces lo que nosotros vamos a hablar es del ser. ¿Qué significa esto? Que mucho antes de que vinieran los españoles, o sea, desde que se entronizó Moctezuma, se olvidó al ser. ¿Y cómo se olvidó? Pues ya no haciendo caso a el régimen anterior y a la ley cuarta del dios Huitzilopochtli, que dice: solo gobernarán los que son tequihua, los grandes guerreros, sino ahora van a gobernar los nobles, los de sangre muy limpia. Entonces, de lo que se trata aquí es ver que desde aquí los mexicas se comienzan a echar a perder, su ser se comienza a olvidar. Esto es lo que ve la filosofía: olvidan el ser, olvidan la Mexicayelistli y se comienzan a torcer de tal manera que un poco más adelante pierden las guerras. Ya no ganan las guerras los mexicas tenochcas. Las guerras sagradas, Nezahualpilli les había dicho: ya no van a ganar las guerras sagradas contra Huejotzinco, Tlaxcala, Cholula, ya no más. De tal manera que cuando llegan los españoles aquí y hacen la matanza del Templo Mayor, ya no son los mexicas, digamos, reconocidos como eran estos hombres grandes guerreros por su modo de ser, del temple del valor y la guerra, sino por ser hijos de los nobles,
¿Se entiende eso? Aquí es el olvido del ser, el olvido de su ser. Entonces, aquí ya nada más se reconoce por la ascendencia, cosa que aquí Tlacaelel había dicho con gran rigor. Por eso sigue la reivindicación del Toamochtli aquí, se ejecuta con gran rigor, que solo se obedezca a los... solo se obedezca a la ley del dios Huitzilopochtli, que dice: solo gobernarán los grandes tequihuas, los que ya hayan capturado, los que se arrojen a la guerra, los que ya se hayan puesto en obra, los que ya han sido. Así lo traduce no solo Federico Navarrete en el Teomochtli, que le llamamos el dios Huitzilopochtli, en la obra de Cristóbal del Castillo, ¿sí?, sino también lo traduce bien Paso y Troncoso, ¿no? Nos gustan mucho las dos interpretaciones que se complementan. Entonces, mucho antes de que llegaran los españoles, desde 1502, ya los mexicas se tuercen desde su interior, hacen caso omiso, rompen con el régimen anterior e imponen un nuevo régimen, totalmente distinto. Y de esa manera se olvida el ser. Se comienzan a descomponer por sí mismos los mexicas. Entonces los dioses se dan cuenta. Aquí es muy importante la presencia de los dioses. Se olvida, ¿sí? Nada más se refiere a Moctezuma o a los hombres. ¿Y los dioses qué? Pero no solo a los dioses, también, digamos, a la suprema necesidad, al Dios dos, a la suprema duplicidad, padre y madre de todos los dioses, ¿sí? De tal manera que aquí no hay algo así como general de decir, era un politeísmo, era un monoteísmo. No, la cosa es más complicada, porque no solo había dioses, sino también había una suprema duplicidad, el dios dos, Tloquenahuaque y Palnemuani, etc. Entonces, los mexicas se descomponen por sí mismos, los dioses se dan cuenta y dicen, ya todo se va a acabar, mandan, ¿sí? Es como si mandaran. Por ahí también se dice, aquí en uno de los textos de los frailes, que son mandados también los españoles por la suprema divinidad a acabar con todo, ¿sí? Estos hombres cristianos venían con todo, con una ambición también desmesurada. Así como estos eran soberbios, decimos que unos dogmáticos, digamos, hombres que estaban templados en la ambición, vienen y someten a unos hombres que estaban templados en la soberbia. Ellos sembraron el odio y lo cosecharon con todos estos pueblos que se le vinieron encima. Pero eso ya fue el último. Lo que nosotros les decimos es el ser de los mexicas. Olvidan su ser desde la entronización de Moctezuma al romper con el régimen anterior, ¿sí? E imponen un prejuicio. ¿Cuál? Que la nobleza viene de la nobleza, que la nobleza se hereda por ascendencia, no por los modos de ser, que son, como decíamos en otros videos, un portento. Los hombres nobles de repente se aparecen. ¿Por qué? Reciben como donación esa nobleza, ese poder. Entonces los mexicas aquí, digamos, Moctezuma se resuelve con ese final. Digamos, ya en lo último, él nunca se da cuenta cómo faltó a los dioses, cómo rompió con la cuarta ley del dios Huitzilopochtli, cómo rompió con este modo de ser del régimen, digamos, originario, e impone un nuevo régimen que es por su propio motivo, por su propia voluntad. Ya no reconoce, digamos, este valor sagrado concernido por su dios Huitzilopochtli, sino solo por su prejuicio de decir, solo los de sangre muy limpia. Entonces ponen el gobierno primos, hermanos, sobrinos, etc. Nepotismo viene precisamente de la palabra sobrino. Entonces, Moctezuma, digamos, es como un ser bicéfalo. Él tiene dos cabezas, una soberbia y otra que comprende. Entonces, esta que comprende es la que nos interesa. Comprende, el hombre más soberbio del mundo comprende que no es nada y se deja morir. Así como dice José Alfredo Jiménez, así como, y me iré con el sol cuando muera la tarde, así también Moctezuma se va con el sol, se hunde por sí mismo, se deja morir, no hace nada. Él dice, no se les declare la guerra, déjenlos venir, déjenlos entrar, déjenlos que me pongan grilletes, déjenlos que maten
a la gente, a los guerreros en el Templo Mayor, que estos guerreros ya están muy entre comillas, porque ya son los guerreros que perdían las guerras, ¿recuerdan? Ya son los guerreros echados a perder, ya son puros primos y familiares de Moctezuma, los grandes nobles. Ya ahí ya no están ya grandes guerreros que tenían sangre de Macehual o de hijos de esclavas con mexicanos, ya no. Moctezuma sí lo ordenó. Y por eso, digamos, cae en una desmesura y los dioses se retiran del mundo, lo dejan solo, de tal manera que ya no hay nada que hacer. Moctezuma, cuando bajan los españoles, les dice, ya tengan todo, aquí los estoy esperando, este es su México, yo solo soy su vasallo, yo solo soy su lugarteniente. Entonces, vienen los españoles, vienen los cristianos, y pues van aprovechando todo, ¿no? Todo se les da. Traductores, comida, aliados, oro, todo. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito que Moctezuma diera todo ya. Entonces estos hombres vienen por lo que es suyo, como dice Huitzilopochtli, ganarán todo, ¿sí? Se aprovechan de todos estos pueblos se aprovechan de ellos, pero no podemos decir que entre los mismos pueblos de aquí hubo victoriosos o vencidos, puesto que se destruyeron a sí mismos. ¿Y quién imperó sobre todos? Pues nuestros antepasados, los ambiciosos. Y pues parece que ya, ¿no? ¿Sí? No solamente son los españoles, esto ya fue el último, sino desde 1502 se comenzó a olvidar el ser, de tal forma que pierden las guerras. Entonces cuando llegan los españoles se encuentran con que ya están podridos todos, ya están cumpliendo su tiempo. Cuando ya el sol se mete por sí mismo, ya cumple su tiempo. Cuando una flor se marchita por sí mismo, ya cumple su tiempo. No hay que nunca pedirle a Moctezuma o exigirle que haya luchado, puesto que ya todo estaba perdido. Es como decirle al sol, lucha, resístete, mantente aquí en el esplendor. O una flor que ya se está marchitando, no te marchites, y le echamos más agua, vive, no, es su tiempo, ya, se está acabando, cumple su tiempo, este mundo cumplió su tiempo a la llegada de los extranjeros. Digamos, por eso decimos que el fin es un padecer. Por eso no se hace nada. Es como cuando padecieron un hambre en tiempos de Moctezuma el Cuicamina. Ya se cumple. Digamos, es algo que viene no de los hombres, sino del cielo. Es una ley que viene de arriba. Esto para los mexicanos nos es difícil de considerar a lo otro, considerar a los dioses, considerar al Dios duple. ¿Por qué es tan difícil? No lo sabemos, pero los invitamos a ver nuestro canal.